Muy buenas tardes a todos. Damos la bienvenida, como siempre, a nuestra oportunidad de predicación del Evangelio. Quiero invitarlos a que leamos dos historias en el Evangelio de Lucas, que generalmente se toman totalmente separadas, pero la razón por la que quiero tocarlas juntas es porque hace un tiempo se me llamó la atención en que ambas tocan el mismo tema acerca de cómo una multitud escucha las palabras del Señor y cómo la multitud reacciona a las palabras del Señor en un momento de manera positiva, en el segundo momento de manera negativa. En ese sentido, las palabras de nuestro Señor dividen. Y primero quiero comentarte que el mensaje del Evangelio es aquel, es el mensaje que da vida, es el mensaje que habla de cómo nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, siendo Él Dios Todopoderoso, viene al mundo, el Hijo de Dios, y en este mundo, tomando un cuerpo, siendo hombre y Dios a la vez, es capaz de ir a la cruz y morir por nuestros pecados para darnos vida. Y habiendo resucitado, tiene poder para dar vida eterna ahora, ya que está a la diestra de Dios. El tema, sin embargo, es un evangelio, es una buena noticia, es una palabra tremendamente gloriosa, pero cuando se escucha por las multitudes, normalmente lo que pasa es que cuando el mensaje se escucha, y quizá tú lo has escuchado muchas veces, das gloria a Dios y dices, es un mensaje muy bueno, pero cuando tienes que enfrentar la realidad del Evangelio, quizá hay una parte del Evangelio que te has puesto a considerar y te das cuenta, oye, es tremendamente exigente, es tremendamente al callo, le dicen algunos. El mensaje del Evangelio es que por tus pecados vas rumbo a la condenación, pero por la obra de Cristo hay vida y vida eterna que se te ofrece. No es una vida que merezcamos, no es una vida que se nos ofrece porque seamos tan buenos, porque seamos tan dignos de salvación. La verdad es un mensaje que más que exaltarnos a nosotros, muestra lo bueno que es Dios, porque en su infinita misericordia, Él mandó a su Hijo, el cual en semejanza de hombre, al haber sido en todo tentado como nosotros somos tentados, pero sin pecar jamás, en ningún sentido, se presenta como el sacrificio perfecto que muere por nosotros. Y ahí, cuando tú escuchas el mensaje de salvación para los perdidos y de buena y gran abundante vida que ofrece, dices, esto es muy bueno. Pero cuando te das cuenta, te has puesto a pensar por qué el Señor nos salvó. Te acabo de explicar que es para glorificar a Dios, que es por lo bueno que Él es. Pero una pregunta, ¿qué tal si Él salvara a todos los que están a tu alrededor, las personas que hoy te hicieron mal? Y tú dirás, eso no, no, quizás mi familia, quizás mis cercanos, pero ¿por qué a los que son malos? Y no te estás dando cuenta que todos somos malos. Observa cómo esta historia lo pone en una realidad tremenda. Y vamos a ver lo que hace unos días pude considerar y espero que puedan considerar para salvación de sus almas. En Lucas, en el capítulo 18, hay una historia de un hombre ciego. Dice así Lucas capítulo 18 desde el versículo 35. Me pueden acompañar si tienen Biblias igualmente. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios.
En esta historia, que lo más probable es que ya la has escuchado alguna vez, si es que ya estás familiarizado con el mensaje del Evangelio, tenemos un hombre que clama y la multitud no le permite acercarse, o al menos de una manera relativamente indirecta, ya que la multitud está junto al camino siguiendo a Jesús, y cuando le dicen que Él es Jesús y Él quería ir hacia Él, los que iban delante le reprendían. En ese sentido, tenemos un mensaje potente porque las personas que están en esta multitud le reprenden por tratarlo de una persona curandero o que haga lo que él le pida. La verdad, el ciego en las primeras partes no se sabe exactamente qué es lo que quiere, solamente le pide que tenga misericordia de él. Y sin embargo, cuando se acerca, Jesús le pregunta qué es lo que quiere y él quiere recibir la vista y la recibe. Y ahora uno se pregunta, ¿y cómo el Evangelio se manifiesta en esto? Pero algunos pensarán, qué gran historia. Jesús es el defensor de causas sociales, pensarán algunos. Y algunos que leen el Evangelio de Lucas lo utilizan todo el Evangelio, no solo esta historia, todo el Evangelio para mostrar que el Evangelio es un Evangelio social. Pero se olvidan que esta historia sigue, esta historia no terminó acá. Se me llamó la atención hace poco de que desafortunadamente la división de capítulos, uno puede pensar que esta historia termina acá y que lo siguiente es otra cosa. Pero quiero que noten que la historia continúa por el uso de las palabras y lo que ocurre en la siguiente historia, y la siguiente historia mucho más conocida. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, ojo, ahí se ve que la historia continúa. En el capítulo 18 dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, y acá él ya está en Jericó. El evangelista a propósito sigue recordándonos la ubicación geográfica para mostrarnos que de alguna forma lo que pasó con este hombre ciego, lo más probable es que fue a las puertas de la ciudad, y lo que pasa con esta persona ya es entrada en la ciudad. Iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Noten cómo tanto la multitud, con el ciego como con Zaqueo, le ofrecen resistencia al protagonista de la historia, el cual no puede acercarse a Jesús, ya que la multitud en ambos casos le pone un tropiezo. Pero cuando el Señor se acerca a ellos, observen, en un caso Jesús se acerca, pero en este caso miren lo que aparece, versículo 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. La palabra que se usa para lo que va a ocurrir ahora es crucial. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, noten que esto es una de las cosas donde la Biblia usa una palabra innecesaria. Es obvio que Jesús tuvo que ver hacia arriba para ver a la persona que estaba en el árbol, porque estaba arriba del árbol. Era innecesario que la Biblia lo mencionara, pero créanlo o no, la palabra que se utiliza en el griego para recibir la vista y ver hacia arriba son exactamente la misma palabra. Recibir la vista y mirar hacia arriba es la misma palabra en griego. Cuando uno aprende el vocabulario griego, ese es el tipo de cosas que uno le llaman la atención y que a veces es difícil diferenciar si una persona está mirando para arriba o era ciega y está recibiendo la vista. Acá se usa la misma palabra que se utilizó para que el ciego recibió la vista, para que el Señor mira hacia arriba. Interesante. Le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Hasta aquí la lectura. Noten cómo estas historias son tremendamente para leerse juntas. Cuando uno lee el contexto de Lucas se da cuenta que desde el principio del Evangelio se nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Después, desde el capítulo 9 hasta acá, hasta el capítulo 19, se genera un camino hacia Jerusalén. El evangelista es el que deliberadamente expande en capítulos de manera más larga el camino de Jesús hacia Jerusalén. Cuenta muchísimas parábolas y en estos capítulos está rodeado de parábolas. Hay parábolas antes de la historia y hay parábolas después de la historia. Y quiero que noten que la razón por la que esta historia está acá es para ejemplificar algo, para ejemplificar cómo lo que sigue en la historia es que Jesús entra en Jerusalén. Pero antes de que entre Jesús en Jerusalén, al igual que Mateo, mostró que los líderes religiosos, cuando Jesús estaba por y entró en Jerusalén, se le opusieron hasta el final. Las personas que estaban siguiendo a Jesús, acá lo más probable es que no, yo creo, no estoy seguro, me parece que no son religiosos, ya que están fuera de Jerusalén, son personas que le seguían y le veían, estaban en Jericó además. Lo más probable es que eran personas que no reconocían con certeza qué era la palabra de Dios, no eran cercanos con las promesas de Dios, quizás son como tú o como yo, que no nacimos en un lugar que enseñara la palabra de manera cercana, pero que cuando vemos a Jesús, vemos a alguien que llama la atención, vemos a alguien con una instrucción preciosa, vemos a alguien que uno dice, quiero seguirlo, pero con la historia del ciego nos sentimos atraídos por su gloria y queremos conocerlo, pero cuando nos acercamos a Él y vemos que realmente Él vino a perdonar pecados, no vino a ser a las personas mejores, vino a ser a las personas nuevas. No vino a morir por los que siempre se portaban bien, por los niños que se portan súper bien en la escuela dominical, no vino a morir por los que votaron por cierto partido político y no por el otro, no vino a morir por los que se comportan de manera perfecta en las calles o en sus trabajos, vino a morir, vino a dar su vida, vino a salvar a lo que estaba perdido. Y en el caso de esta historia, no hay un mejor ejemplo que un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos a todo esto es una palabra que no nos llama mucho la atención. En nuestros días sería como impuestos internos y no imaginamos impuestos internos como un ente muy malo. A menos, claro, que ustedes sean dirigentes de una empresa y estén malversando los fondos. Ahí impuestos internos sería como algo contrario, pero no es así. Es un ente súper bueno que regula los impuestos en nuestro país. En esta época, la palabra impuestos era simplemente una palabra que se usaba de bonito, pero no habían impuestos en Roma. Lo que habían eran guardias romanos que iban hacia tu casa con espadas y antorchas si fuera necesario y te decían, danos lo que le corresponde a César, que no era 10% de tu salario, tampoco era 20, era casi todo lo que ganaras. Y si nos das lo que nos debes, te dejaremos vivir. Eso eran los impuestos en esa época. No eran no eran un monto justo, equilibrado para ricos y pobres, para que pudieran financiar los caminos, y no, eran dinero que se obligaba a las personas a pagar ya que estaban en el imperio y tenían que darlo. Estimados, este hombre lo más probable es que hubiera sido odiado por todos nosotros. Este hombre lo más probable es que ni siquiera es el recaudador de impuestos, es el archirrecaudador de impuestos, es el jefe de los publicanos. Y en ese sentido esta persona sería considerada la más mala de la sociedad y nadie lo juzgaría como un trato exagerado, como que no conocen su infancia. No, esta persona lo más probable es que nadie hubiera dudado que era malo. Y aún así, cuando la multitud le impide ver a Jesús, la historia nos dice que ya que era debajo de estatura, y eso muestra que ya que era bajo de estatura, no les era fácil en su no posición de poder en ese momento, porque estaban simplemente en la ciudad, no había guardias cercanas, lo podían echar,
y él se tenía que humillar, ya que corrió al árbol y hizo dos cosas que no se hacen en esa época: corrió y se subió a un árbol. Esas eran formas de humillación, lo hacían las personas que les gustaba, que sabrían que se iban a humillar en esa época. Los dignatarios no corren en esa época. Los dignatarios no se suben a un árbol en esa época. Y en ese sentido, él tiene que humillarse tremendamente para ver al Señor. Y no solo eso, el ciego, la multitud pensó que era falta de respeto que Jesús se acercara a él, pero cuando Jesús lo sanó, la multitud dio gloria a Dios. Pero cuando él quiso sanar a Zaqueo, ahí todos murmuraban, y eran las mismas personas. Me parece que el escritor enfatiza que nadie se fue y nadie llegó, ya que eran las mismas personas. En ese sentido, el escritor nos está diciendo algo, estimado. Tú quizás has escuchado de Jesús y sabes que era una buena persona, sabes que era alguien grande, quizás incluso crees que es Dios y estás súper bien en todo eso, pero ¿qué tal el hecho de que Él perdona pecados? Y cuando se trata de ti, te imaginas que tú eres el ciego de la historia, no el recaudador, y dices, pero qué bueno que perdone pecados porque yo soy una persona pobre y necesitada que está al lado del camino, que necesita ayuda, y qué bueno que perdone pecados, pero lo más probable es que no perdona pecados terribles o ya pasados de la línea como los de saqueo, que lo más probable es que le quitara la oportunidad de tener un sueldo justo a las personas. Pero sí, estimado, sí. Y debes saber que tú no eres como el pobrecito que está al lado del camino rogando misericordia lo más probable. Tú no eres el que por sus buenas obras Jesús se le acerca. Jesús no se le acercó al ciego por sus buenas obras, todo esto. Quiero enfatizarlo, se le acercó por misericordia. Lo digo más que nada para enfatizar si es que piensas así de ti. Pero por tu pecado, lo más triste es que ni siquiera estás al nivel de saqueo, que era un recaudador de impuestos, archi recaudador de impuestos, conocido por sus malas obras y conocido por su maldad. Estás un poco más abajo de eso. Nosotros no somos ni como el ciego, ni como saqueo. Somos como la multitud. Esta historia es para la multitud. Esta historia es para los que están a punto de ver la entrada a Jesús y van a decir, ¿qué está haciendo? Debería ser rey. ¿Por qué muere en la cruz? ¿Por qué él, siendo el rey de glorias, en vez de tomar el poder para sí mismo, hace como este recaudador y se sube al madero y muere en favor nuestro? No debería ser así. No debería dar su vida por todos los malos. ¿Acaso no debería dar su vida por los justos de los cuales somos nosotros? No, porque no hay justo ni a un uno. No somos buenos. Somos como la multitud, moldeable y pasajera, llenos de pasiones y llenos de querer simplemente hacer lo que sentimos que es bueno en el momento. Por un lado, en algún momento quizá alabamos las obras de Jesús. Por otro lado, a veces no nos gustan. Es todo nada, estimado. Él vino al mundo a pagar por tus pecados, vino al mundo a morir por ti. Pero ¿qué autoridad creemos que nos damos cuando decimos que creemos en Él y no hacemos lo que Él nos dice? ¿Qué autoridad tenemos cuando nos rodeamos de personas que son igual de moldeables emocionalmente? Si hay algo que tiene que ser una gran forma de determinar la sociedad en la que vivimos, es que somos moldeables. No tenemos convicciones. Casi nadie tiene convicciones hoy en día. En la antigüedad existían formas en las cuales las historias de nobleza y caballería se determinaban determinaban la grandeza de la persona según por las cosas que estaba dispuesto a morir. Aristóteles decía que la funcionalidad del hombre era su rendimiento en la sociedad. Un hombre vale según cómo se desarrolla con sus pares, y tu valor está en cómo ayudas a las personas cercanas. Después, más adelante, en la Edad Media, te desarrollabas según cómo te acercas a la religión, cómo es tu cercanía con las cosas buenas que haces. Antes no era solo tus cercanos, ahora es lo religioso. Pero hoy
ya nada importa. Ahora eres solo tú, eres lo que piensas, eres lo que dices, eres lo que haces, eres lo que crees, crees el evangelio, crees que yo te estoy hablando un evangelio que se puede creer si uno quiere o no, de manera singular, de manera que tú juzgas, pero debes saber que Dios es el que te está juzgando ahora y determina que si crees este precioso evangelio en el cual te diste cuenta que a Jesús antes la multitud lo alababa y después empezaron a murmurar, ¿qué fue lo que cambió? Lo que cambió es que él se relacionó con lo más pobre de la sociedad, con lo más alejado de la sociedad, con lo más odiado. De alguna forma gloriosa, la única forma de que Jesús ame a Zaqueo, que no tiene a nadie, es que Jesús se ponga en una situación donde van a empezar a odiarlo aún más los que recién le acaban de alabar. De alguna forma, estimado, si no entiendes que la única forma en que Jesús podía hacerte cercano al Padre, cercano a Él, cercano a las promesas de Dios, es dejándose cargar con la ira santa de Dios, y ya no siendo el alabado, sino el despreciado, ya no siéndose el amado, sino el echado fuera, o como en el lenguaje de la Escritura, haciéndose por nosotros pecado, para poder ser el que justifica, el que no conoció pecado, o el que en todo lo alababan a un lado del camino, por nosotros fue hecho pecado, aquel del cual todos murmuraron. La única forma en que la salvación llegara a la casa de Zaqueo es que el Señor Jesús tuviera misericordia de él. ¿Y cuánto más se habría impresionado Zaqueo cuando viera que él solo lo estaba mirando por curiosidad desde lo alto y se daría cuenta que, y vio que Jesús lo amó a pesar de recibir la murmuración del pueblo y el escarnio social que eso conllevaría? ¿Cuánto más lo amaría cuando se diera cuenta que tendría que ir a una cruz y cargar con la ira santa del Dios Santo en su cuerpo, en aquel madero, con tal de hacernos cercanos? En ese sentido, esta historia nos muestra una gran realidad. A ti quizá te gusta la palabra de Dios, tú quizá estás escuchando súper atento. Ten cuidado, ten cuidado porque eso no necesariamente significa nada. Tu pecado puede que permanezca. El pecado nos hace dignos de la ira de Dios, pero en la gloriosa persona de Cristo hay salvación. No confíes en tus obras, no confíes en lo que dices, no confíes en lo que dices amar, no confíes en lo que te emociona. Confía en la obra bendita de Cristo Jesús, en su muerte y resurrección, y verás que el más glorioso del universo quiso morir por ti. Vino al mundo por pura misericordia y se entregó a sí mismo por ti. Quizá, quizá tú eres como estos dos casos. Quizá te sientes totalmente alejado y quieres acercarte a Jesús y sientes que la multitud te lo impide, como el ciego. O quizá sientes que eres malo y sabes que eres malo y te mereces el infierno y lo tienes consciente y súper consciente y la multitud igual te hace lo malo. Qué impresionante que las multitudes pueden tratar tan mal a dos personas en una sola historia. Pero sabes, si entendieras que en la obra de Cristo, el ser más glorioso de todo el universo, se dio el tiempo de hacer un plan donde el eterno Hijo de Dios tomara tu lugar en la cruz para morir por ti, ya no te sentirías alejado, ya no te sentirías lejos, verías lo cercano que estás. Hace un tiempo, año 1900, 60 y fracción, 70 por ahí, una joven estaba en uno de los colegios menos prestigiosos de Inglaterra, y en ese colegio se estaba haciendo un estudio. ¿Por qué hacen bullying las personas? Y encontraron a la niña a la que más bullying le hacían, Kate, le llamaremos. Y le preguntaron a sus compañeros,
¿Por qué le hacen bullying? Es pesada, es fea, dijeron algunos, es aburrida, dijeron otros, y lo que algunos decían cosas violentas como estas, pero lo que más se repetía es rara, es sencillamente rara, no es atrayente, decían niños y decían niñas. Esta pobre joven, por desgracia, sufría tanto en ese sentido por sus compañeros que tuvo que retirarse del colegio, pero saben, eh, es una historia maravillosa que la estaba pensando hoy, porque esa joven Kate creció, estudió periodismo, me parece, Middleton es su apellido, y quizá ya saben quién es, la persona que terminó enamorándose de ella es el heredero al trono de Inglaterra, que en este momento es el segundo al trono, al parecer porque hoy asumió su padre. ¿Cómo se sentirían sus amigos, sus compañeros de colegio al verla en la televisión, su boda real, con el heredero, con el príncipe, con un hombre que es el heredero a la corona y que tomará la corona un día y diciéndole, te amo tremendamente y eres especial para mí y quiero estar contigo? ¿Cómo se sentía ella? ¿Cómo se sentirían sus compañeros? ¡Qué humillación para ellos! ¿Cómo se sentirían si algún día llegase reina? Es maravilloso. Así es la obra de Cristo. Por eso me acordé de esa historia hoy. Se habló harto de la corona inglesa, pero me encanta esa historia porque presenta el Evangelio de manera tan clara. Los que no éramos amados, fuimos amados. No por los que esperábamos recibir amor, sino por algo mucho mejor. Por uno que es el Rey del universo y se entrega a sí mismo por nosotros. ¡Qué tragedia! ¡Qué triste que pensamos que es un simple mensaje! Que no hagamos nada para disfrutarlo más, que no hagamos nada para... A veces creemos que tenemos que adornarlo, pero es un mensaje tan glorioso. Cree en Cristo para perdón de pecados y verás que este mensaje es tan precioso y tan único, digno de ser contado en todas las naciones, digno de que sea escuchado por todos lados, y por eso te lo voy a decir una vez más. El eterno Dios Todopoderoso mandó a su Hijo a este mundo, y en este mundo, sin dejar de ser Dios, en esa cruz murió la muerte que tú debías haber muerto, ya que Él y vivió la vida que tú debiste haber vivido y ya no viviste. Y por el poder de su resurrección está vivo y a la diestra de Dios y puede salvar a todo aquel que Él vaya. Él no echa a nadie afuera, a nadie echa afuera. Ve con Él, cree en Él. Deja de ser moldeable como la multitud. Deja de creer que crees porque te gustan sus historias. Cree, cree que Él perdonó tus pecados. Cree que Él perdonó los pecados más terribles y horrendos que ha podido existir en esta creación. Y serás salvo. Que el Señor bendiga su bendita y gloriosa palabra. Muy bien, muchas gracias. Damos a nuestro hermano Cristian por esta primera parte de la reunión. El mensaje, como usted ya se habrá dado cuenta, es siempre el mismo. El mensaje es siempre el mismo porque el mensaje es demasiado importante y es el mensaje que Dios nos ha encargado de entregar, que hay salvación en Cristo Jesús. Muy bien, para esta segunda parte vamos a continuar con el tema que ya nos ha reunido un par de jueves. Estamos revisando los viajes del apóstol Pablo, los viajes del apóstol Pablo. Les voy a compartir acá. Ahí está, tenemos... estamos revisando el segundo viaje. Y la semana pasada estuvimos compartiendo un poquito lo siguiente. Es un viaje que se realiza entre los años 50 y 53 aproximadamente. Se hace luego del Concilio de Jerusalén. Pablo y Bernabé van a Antioquía, le siguen también
Judas, Barsabás y Silas a Antioquía, llevan una carta de parte de los apóstoles por cuanto en el Concilio de Jerusalén se había llegado a un muy buen acuerdo. El acuerdo era que los creyentes nuevos, los convertidos, cristianos, que no eran judíos, entonces no tenía por qué obligárseles a circuncidarse, que era un rito que formaba parte del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, el pueblo judío. Entonces andaban algunos por ahí diciendo que, ok, usted creyó en Cristo Jesús, usted creyó que Él es el Mesías, bien, pero si no se circuncida, entonces no es creyente, no es salvo. Y eso es lo que se trató en el concilio en Jerusalén, y finalmente se llegó a la gran conclusión, porque esa es la gran verdad, que no es necesario ningún rito de ninguna especie, por ejemplo, circuncidarse, para ser salvo. Basta la fe en Cristo Jesús. Esa es la noticia que llevan. Llevan una carta a Antioquía, están allá y luego de un periodo de tiempo, Judas Barsabás se vuelve a Jerusalén. Sin embargo, Silas no se vuelve y se queda. Silas, al parecer, se da cuenta que hay una misión que cumplir, sobre todo en el mundo gentil, en la parte de Grecia, por ejemplo. Así que comienza un nuevo viaje, el segundo viaje, y el segundo viaje se inicia de esta forma. Dice que después de algunos días, Pablo le dice a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Ese es el tenor del viaje, en el cual Pablo le habla a Bernabé, su compañero de primer viaje, y le dice, bueno, vamos a dar una vuelta a todos los lugares donde estuvimos. No sé, saquemos la cuenta, puede ser en la isla, Salamina, Pafos, Pergue, Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio, Derbe. Todos esos lugares donde estuvieron en el primer viaje. Y bien, Bernabé está de acuerdo. Sin embargo, Bernabé quería que llevaran a Juan Marcos, quien les había abandonado en el primer viaje. En el primer viaje vemos que Juan Marcos, que fue después el evangelista Marcos, les abandonó, y por lo tanto Pablo no lo quería llevar. Pablo no quiso en esta ocasión, no accedió a llevarlo. Así que dice la escritura ahí que hubo un tal desacuerdo que se separaron finalmente. Bernabé fue con Juan Marcos. Bernabé puede haber sido primo o tío de Juan Marcos, no, hay un par de versiones por ahí. Navegaron a Chipre y ellos, porque era de Chipre, por lo menos Bernabé era de Chipre, y seguramente Bernabé hace este chequeo, esta revisión de las iglesias que están en Salamina y en Pafos, seguramente, con Marcos. Y Pablo, dice, escogiendo a Silas, salió encomendado a los hermanos. Así que tenemos ahí un viaje, y el viaje de Pablo en esta ocasión de ida no se hace en barco, sino que se hace por tierra. El objetivo de este segundo viaje, confirmar iglesias. Probablemente esta es la ruta que toman de Antioquía. Pueden haber pasado por Tarso, de donde era originario Pablo, es muy probable, y van directo a Derbe y Listra. Era una ruta también comercial bastante conocida, así que es lo más probable que hayan hecho esta ruta pasando por Tarso. Aquí quedamos la semana pasada. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, Timoteo, que fuese con él en el viaje. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos,
que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pues bien, aquí quedamos el otro día y nos hacíamos una tremenda pregunta, porque si lo leemos a la rápida podríamos pensar, ¿pero qué es esto? Podríamos pensar y decir, a ver, Pablo viene llegando del Concilio de Jerusalén, trae cartas a los hermanos de Antioquía. En las cartas indica que no se obligue a los creyentes nuevos que no son de origen judío, que no se obligue a circuncidarles, como se insinuó y casi se exigió en algún momento. Y ese era el buen acuerdo. Además, habían acuerdos respecto a ciertos comportamientos mínimos, ciertos comportamientos decorosos de la iglesia. Y resulta que Pablo llega a Listra, encuentra a un discípulo que seguro es fruto del trabajo que hizo Pablo años atrás, 3 años atrás, 4 aproximadamente. Encuentra a un discípulo llamado Timoteo, todos daban buen testimonio de él, y fíjense que lo primero que hace es circuncidarlo. Entonces, podría resultar inexplicable y decir, pero ¿qué le pasó a Pablo? ¿Qué hizo Pablo ahí? ¿Por qué viene recién de Jerusalén? Acordaron que no era necesario circuncidar y él viene y lo primero que hace es circuncidar a Timoteo. Pues bien, en esta misma palabra podemos leer ahí que dice que le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Mire, es muy probable que Timoteo, desde niño, su padre le haya impedido circuncidarse. Es altamente probable, debido a que era griego y no quería tomar las costumbres judías. Pero la madre de Timoteo era judía. Pablo, en un acto que yo pienso que lo medita muy bien, decide circuncidar a Timoteo precisamente debido a que era judío y él debió haber sido circuncidado cuando niño, cuando muy pequeño, guagüita, casi recién nacido a los 8 días. Debió haber sido circuncidado en aquella oportunidad, producto de la tradición judía y del pacto. Entonces él lo hace de manera de evitar la murmuración y evitar que se desvíe el significado del Evangelio, por cuanto mucha gente iba a estar más preocupada de decir y comentar que Pablo andaba con un judío no circuncidado, en vez de decir que Pablo andaba confirmando las iglesias, que andaba predicando a un Mesías, que andaba con un mensaje de amor, de perdón y de paz. Así que entendemos que Pablo meditó esto y que por motivos de prudencia, que es algo que a veces nos falta, él lo hace. Es inevitable comparar este caso con el caso de Tito. Tito, que era un discípulo también griego, de padres griegos, ambos. Tito no era judío. Tito sí entraba en la categoría de personas creyentes que no eran judías, absolutamente no eran judías, y por lo tanto el mismo Pablo en Gálatas capítulo 2, él mismo menciona, haciendo un recorrido de su historial como cristiano, como creyente, él menciona que a Tito no lo circuncidó. Haber circuncidado a Tito frente a la presión que hubo de los judíos habría sido caer en el juego de los judíos. Timoteo era distinto. Timoteo sí tenía sangre judía
y Pablo, para evitar problemas, murmuraciones, lo hizo. La circuncisión, el mismo Pablo en otra carta la menciona, ni aporta ni quita. O sea, la circuncisión dejó de tener significado importante para los judíos. Ya frente a la obra de Cristo en la cruz, la circuncisión no es nada, porque ya el pacto ahora es nuevo, ahora el pacto es en la sangre de Cristo. Así que tenemos a un Pablo muy sabio, pero también muy prudente. A veces, hermana, hermano, puede que tengamos que hacer cosas o dejar de hacer cosas por un tema de prudencia, ¿ok? A veces podemos no hacer algo debido a que mucha gente está mirando y está esperando, decir, mire, ese hermano, ese es creyente y mire lo que hizo, mire lo que dijo, mire lo que comió, mire lo que bebió. Entonces, en muchas ocasiones, por un tema de prudencia, puede ser mejor abstenerse o hacer algo que no es necesario. La circuncisión no es necesaria para la salvación. Pablo lo sabía, Timoteo y su madre lo sabían también, pero decidió hacerlo Pablo rápidamente, no lo pensó mucho y seguramente evitó muchísimos problemas y murmuraciones. No es un pecado, Pablo no cometió un pecado al circuncidar a Timoteo. Simplemente hizo algo que no es necesario, para nada, y Timoteo también lo tenía clarísimo. De hecho, el buen testimonio de él ya existía, el Señor ya estaba bendiciendo a Timoteo y por lo tanto la circuncisión no le aportó nada más que evitar conflictos con los judíos. Muy bien, eso es, así se explica un poquito el tema de esta circuncisión tan repentina viniendo recién del concilio. Vamos con el siguiente tramo del viaje. El siguiente tramo del viaje podría ser como está dibujado ahí. Podría ser así, porque son ciudades principales, pero también podría haber pasado directo de Antioquía, de Pisidia a Dorilea. Es muy probable que haya pasado directo. No está mencionado el itinerario exacto, pero de acuerdo a lo que pasa, entonces podría haber sido este el itinerario. Mire. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, se fija que sí atravesó Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio, que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, Macedonia ya corresponde a Europa, ya es Grecia, derechamente. Aquí estamos en Asia. Cuando vio la visión, versículo 10, enseguida procuramos salir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí hay dos episodios interesantes. No es muy común que esto se dé, que exista, sino que hay dos episodios bastante interesantes. Pablo recorre en sentido inverso, hace el recorrido del primer viaje, y cuando llega a Antioquía de Pisidia, podríamos pensar que le correspondía bajar a Pergue y luego ir a Pafos, Salamina y volver a Antioquía de Siria. Porque ese fue el recorrido del primer viaje para el otro lado. Sin embargo, estando en Antioquía de Pisidia, Pablo se interna en Galacia. Sube, muy probablemente que haya ido a Ancira, Gordión, Dorilea. No están mencionados porque apenas él decide ir a Galacia, dice el versículo 6, algo
que llama la atención. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando eso ocurre, Pablo pasa por las ciudades, pero no busca, ni entra, ni enseña, ni predica en las sinagogas. Pasa como un viajero, obedeciendo la señal que él recibió de parte del Espíritu Santo. No hables en Asia, no hables ahí. Asia, Galacia, no hables ahí. Y dice que cuando llegaron a Misia, intentaron nuevamente ir a Bitinia, ahí está, por eso el recorrido, pero el Espíritu de nuevo no se lo permitió. Recordemos el objetivo original de Pablo. Vayamos a las iglesias que establecimos en el primer viaje y confirmemos las iglesias y veamos cómo están. Pues resulta que en Antioquía de Pisidia algo le pasa a Pablo y se le despierta, por decirlo así, el apetito. Seguramente el Señor ya le estaba hablando. En Antioquía de Pisidia le estaba hablando, seguramente le estaba diciendo, oye, Pablo, hay más, hay más. No hagas solo un recorrido del primer viaje, hay más. Y Pablo pensó que Asia y Galacia y Bitinia eran los lugares. Tal vez no consultó al Señor, tal vez no esperó el consejo, simplemente caminó y fue. Y es probable que haya ido a Ancira y a Gordión y a Dorilea. Sin embargo, el Espíritu dos veces le dice que le prohíbe hablar la palabra. Y por lo tanto Pablo pasa y no visita sinagogas y no habla en las calles y pasa. Y debe haber sido para él importante cuando por segunda vez el Espíritu de nuevo en la zona de Bitinia, ahí Gordión, Dorilea, de nuevo se los prohíbe. Mire, no somos quienes, ni soy quien, para hacer una crítica a Pablo y decir, este Pablo quiso ir con colores propios y no esperó el consejo del Señor. No soy quien, no soy quien. No recordemos algo. Pablo tenía revelación directa del Señor y no tenía las escrituras. De hecho, él es uno de los instrumentos para las escrituras, para escribir numerosas cartas. Por lo tanto, Pablo, él sí tenía que seguir la inspiración que él recibía de parte de Dios. Y es probable que él haya pensado que era bueno ir a Galacia y a Asia y a Bitinia. Y tal vez él se convenció. Sin embargo, cuando el Señor habló, le dijo no. Y de nuevo el Señor habló y le volvió a decir que no. Y de pronto Pablo se dirige a Troas, que ya está en la costa, Troas de Alejandría se llamó alguna vez. No es Alejandría de Egipto, allá abajo está Alejandría, acá abajo, no. Troas de Alejandría, y apenas llega a Troas, se le muestra una visión de noche. Entonces Pablo confirma que tal vez esa pasadita por Asia, Galacia, Bitinia, podría haber estado de más en ese momento. Tal vez, solo tal vez, Pablo no se sujetó adecuadamente. Él en más de una ocasión nos ha explicado y nos ha contado en sus cartas que él se considera el menor, que él se considera un pecador, uno que persiguió a la iglesia, y él nunca buscó engrandecerse. Y tal vez puede ser eso un ejemplo para nosotros. Nosotros sí sabemos el trabajo que hizo él, excepcional. No le llegamos ni a un talón. Sin embargo, dentro de su trabajo notable, él también mostraba su humanidad. Es posible que Pablo
haya tenido un entusiasmo más bien propio y haya terminado con 2 portazos de parte del Espíritu Santo, hasta que llega a Troas, y ahí sí hay una visión concreta en positivo. Ya no decirle, ¿sabes qué? No vayas para allá, no hables la palabra en este lugar. No, ahora sí le dice, mira, tengo una visión para ti, hay una misión. Ahora estamos por el buen camino. Sí, es cierto, a lo mejor desde Antioquía de Pisidia él podría haber dicho, voy a ir a Troas, porque el Señor algo tiene para mí, y podría haber ido más directo, sin andar esta vuelta. Pasa a Macedonia, dice. Un varón macedonio estaba en pie en una visión de noche, como un sueño, y pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Ahora sí, ahora está seguro. ¿Sabe qué? A veces el Señor nos habla, nos dice, mira, haz esto. No, esto de acá no te conviene. Y muchas veces le damos nomás, le damos, insistimos. No, pero es que yo quiero, es que yo quiero. Pero el Señor nos muestra, de una u otra forma nos muestra, y parece que no queremos ver, porque estamos demasiado entusiasmados con algo que nosotros queremos. Aquí hay un ejemplo tremendo. ¿Qué más tremendo que el propio Pablo, con 2 portazos en la cara, y el Señor no quería y no quiso que Pablo llevara el Evangelio a esos lugares? Por alguna razón, bueno, hoy día todos esos lugares pertenecen a Turquía, en donde hay fuertemente una tendencia musulmana muy grande. Así que tal vez el Señor tenía otros planes. El Señor quería que Pablo fuera más hacia Europa. Lección: escuchemos y dependamos. Difícil. Difícil porque nos gusta hablar en vez de escuchar. Difícil porque nos gusta mandar en vez de depender de otro y obedecer a otro. Pero nuestro Señor quiere que dependamos de Él y que obedezcamos a Él. ¿Hay un trabajo para ti, para el Señor? Bueno, búscalo. Pídelo en oración. Que te revele. Que si haces algo y te resulta y no recibes solamente dificultades, tal vez es la voluntad del Señor. Por ahí va, por ahí va. Pero búscalo, porque el Señor nos llamó a trabajar. Tal vez el trabajo tuyo es predicar el Evangelio en tu trabajo. Tal vez el trabajo tuyo es predicar el Evangelio en tu sector, en tu barrio. Tal vez tu trabajo es dejar lo que haces hoy y dedicarte exclusivamente a predicar el Evangelio. No sabemos lo que nos tiene deparado el Señor. Él sí quiere que prediquemos el Evangelio. Y en eso estaba Pablo, pero no donde Pablo quiso, sino donde el Señor quiso. Es difícil, porque tenemos que tener dependencia de Él. No nos gusta a veces, pero apenas nos ponemos en sus manos, el Señor nos habla. Y nos habla de muchas maneras, ¿sí? Usted y yo sabe, hermano, cuando el Señor no quiere que hagamos algo, nos pone trabas, nos pone ahí, nos cruza el Espíritu Santo, nos lleva para otro lado, pero a veces porfiamos y llegamos igual a donde nosotros queríamos y luego no funciona. Y luego no funciona. Aquí Pablo reacciona y obedece, es lo principal, reacciona y obedece. Muy bien. Zarpando en Troas, dice, vinimos con rumbo directo a Samotracia, una pequeña isla. El día siguiente a Neápolis, ya llega a lo que es hoy Europa, Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, dice ahí, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, Lidia no era de ahí originaria, era de Tiatira, está señalado Tiatira por aquí, lo muestro con el mouse por ahí, ¿sí?
que adoraba a Dios, era una mujer temerosa y piadosa, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedar. Aquí este es un caso bien especial, ¿eh? Bien especial. Eh, eh, Salen afuera, junto a un río, en Filipos, y se ponen a hablar ahí, en ese lugar. No dice que fueron a la sinagoga. De hecho, salen junto al río donde solía hacerse la oración y le hablaron a las mujeres. Eso no era muy normal, hablarle a las mujeres. Hoy día no tenemos ese tema. Hoy día, por supuesto, pero en ese tiempo, de hecho, el Señor, cuando le hablaba a una mujer, se extrañaron también los discípulos que el Señor hablara con una mujer. Eran costumbres del pueblo. Entonces, eran costumbres no hablar con la mujer. Esa era la costumbre. Y acá se ponen a hablar a las mujeres. ¿Y qué les hablan? ¿Qué les hablan aquí? ¿Se ponen a conversar del partido, de las elecciones? No, saben que se ponen a hablar del Señor. ¿Por qué sabemos eso? Porque dice que una de esas mujeres, llamada Lidia, que era una vendedora de púrpura, que era un tipo de vestimenta, un tipo de tela que se teñía de púrpura de una manera muy especial. Se piensa que era a partir de una tinta especial que se salía de un molusco. Una vendedora de púrpura, una mujer emprendedora, era diferente, ella era un líder natural. Estaba oyendo, dice, estaba oyendo lo que hablaba Pablo, y el Señor le abrió el corazón, y ella derrochó generosidad, le abrió el corazón para que estuviese atenta. Y dice el 15, esto es lo increíble, el 15 dice: y cuando fue bautizada. Dios definitivamente quería que Pablo estuviera en Macedonia. Pablo se pone a hablar en el lugar donde se hace la oración. Pablo se pone a predicar el Evangelio, porque eso es lo que a lo mejor lo predicó conversando, a lo mejor lo relató, a lo mejor no se paró en un alto y empieza a hacer un discurso, porque muchas veces podemos predicar el Evangelio conversando a las personas, conversando. No es necesario que usted diga: oiga, no, que yo no predico el Evangelio porque no me piden que me pare en el púlpito, en el local. No, Pablo acá se pone a hablar donde hacían la oración, se pone a conversar, y lo que estaba haciendo era conversar de Cristo Jesús. Estaba conversando el Evangelio, estaba relatando el Evangelio, y ella se bautiza. Saben que la persona que se bautiza es porque ha creído. No es porque quiere que el bautismo le haga algo. Ella entendió Ella entendió que Cristo Jesús murió por ella en la cruz, así como muchos o todos los que estamos acá. Y ella va y se bautiza, es así de decidida. Y aquí le quiero hablar a usted, amiga, amigo, que tal vez nos ha acompañado por tanto tiempo. Fíjese lo que pasa. Ella escucha a Pablo y se bautiza. Ya. ¿Para qué iba a esperar? ¿Qué tenía que esperar? Es como ese eunuco que Felipe se le acerca, le habla el Evangelio, le habla de Cristo, y él dice: ¿qué impide que sea bautizado? Nada, si tú crees, bien puedes. Y acá lo mismo. Y esta mujer creyó en el Señor, y no sé si Pablo, no sé si Silas o alguno de los otros que le acompañarían, le bautizan. Es precioso el mensaje. Y es ya. Amiga, amigo, estimados, si usted ha creído en Cristo Jesús,
pida que le bauticemos. No para inscribirle en la iglesia, sino no se trata de eso. Es para testificar que Cristo Jesús murió por usted y que usted creyó ese mensaje. No espere más. Es su testimonio público de que usted ha creído en Cristo Jesús. El Señor nos dice que debemos testificar y tenemos que identificarnos con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Aquí tenemos una mujer, Lidia, que escucha, entiende y se bautiza, porque ya es creyente, ya es creyente. Y más encima, su corazón rebosa de generosidad y les pide que se queden en su casa y les hospeda. Dice que no dice que los hospeda, que los obligó, que los obligó. Hospitalidad. Ese puede ser el concepto el día de hoy. ¿Sabe que me quedo acá? Vamos a seguir el próximo jueves. Se nos pasó el minuto. Es precioso poder hablar de la Escritura, de lo que el Señor hace. Es precioso revisar algo como un viaje importante, pero un viaje que nos va enseñando también a nosotros. Si usted quiere viajar, viaje. Pero si usted no quiere viajar o no puede viajar, por lo menos puede sí seguir los pasos de Pablo y hacer tantas cosas. Y a usted le hablo, que nos acompaña tanto y que dice que es de Cristo, bautícese. No espere que termine la pandemia. No, podemos hacer un bautismo, no hay ningún problema. Nada nos impide, solo que usted haya creído en Cristo Jesús. Vamos a orar para terminar esta reunión. Padre, te agradecemos que tú nos das una vez más la bendición de poder abrir tu palabra y disfrutar de ella. La bendición de escudriñarla, de descubrir las cosas que nosotros podemos hacer, las cosas que nosotros debemos hacer, las cosas que podemos creer, cómo tú has hecho tantas maravillas y podemos ahora también aplicarlas a nuestro día a día. La maravilla más grande, la obra de tu Hijo en la cruz, que nos pone en un lugar que no merecíamos y que ahora podemos disfrutar para seguir creciendo, para caminar y seguir sus pasos. Te agradecemos, Padre Celestial, este estudio, esta doble presentación de tu palabra, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.